A continuación, Contra Viento y Marea, con José María Reyes y Mayovanex Bautista. Buenas tardes a todos los amigos de Contra Viento y Marea de la Super 7 para todo el territorio nacional. Hoy jueves, un jueves con muchas informaciones, muchas noticias, muchos comentarios. Obviamente tener pendiente la lluvia, tenerla pendiente. Los pronósticos son casi un 100% de lluvia. Aparentemente, la OPRE, que es la oficina que dirige el metro, ha dicho todo lo que ha sucedido con respecto al combustible, el mantenimiento. Se dijo que son unos 10 años que había sin darle ese mantenimiento. Deja mucho que desear también, porque uno solamente se concentra en lo que sucedió en el caos con el transporte. Pero hay 5 años, el presidente tiene 5 y algo, presidente Abinader, el gobierno del PRM, y se dicen que eran 10 años sin darle mantenimiento de unos combustibles que habían ahí, batería y otras cosas. Es decir, que si son 10 años, son 5 años que le tocan al Partido de la Liberación Dominicana, sin haberle dado mantenimiento a esa parte del metro. Pero, en definitiva, la consecuencia, o la java, como se dice popularmente, la pagan los usuarios de ese transporte, que es no necesario. El transporte del metro es indispensable. Yo no he tenido la necesidad aún de usar el metro, pero eso no significa de que aquellos que usan el metro se ha convertido en una necesidad imperiosa. Y le da claramente la idea a los gobiernos de que deben continuar extendiendo ese transporte, porque el metro es económico, es rápido, es seguro. Y ese es el dilema que hay ahora con respecto a la nueva forma de crear el metro, el transporte, que ya no es el metro. El gobierno tiene ahí para licitar algo que dice la oposición o faculto en la materia, que sería mucho mejor irse por el metro, porque se reconoce y se sabe que el metro es mejor, pero que supuestamente, o no que supuestamente, lo dicen los facultos, es menos costoso, porque no se puede hablar de barato, menos costoso que el metro. Vamos a ver en qué queda eso. Hay tiempo para que el presidente y el gobierno piensen irse por la fórmula del metro. Es más, se puede expandir más, es mejor, aunque es más caro, pero es mejor. Ya por otra parte, el gobierno también activó el asunto del teleférico, que estaba paralizado supuestamente. El metro, vi también en la extensión de allá de Villamella, allá para la parte de Villamella, porque hay una gran parte inconclusa para la extensión del metro. No sé si el profesor puede buscarme ahí un inconveniente que hay con una columna, que es donde va la extensión del metro, para allá, para Punta. Y eso supuestamente la instalaron, la construyeron en un sitio equivocado. Una columna que va para la continuación del metro allá en Villamella. Y uno se pregunta por qué no siguieron con, o no continuaron con la extensión del metro para Villamella. Mire, el gobierno tiene carencia de dinero. El gobierno lo que
con relación al metro se ha concentrado en la parte oeste de la capital de Santo Domingo. Y todos sabemos los inconvenientes que han habido ahí. Además, el poco por ciento que le falta para terminarlo, para concluir esos, creo que son unos 7 kilómetros del metro allí en la parte oeste de la capital, que aparentemente la van a inaugurar para el año próximo, la extensión de esa parte del metro, que son unos 7 kilómetros. Ese tipo de obras se lleva muchísimo dinero, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos se lleva esto. Entonces, es muy posible que esa extensión del metro para Villamella o para allá, para Punta, que el gobierno crea que o considere que es más importante esta parte de los Alcarrizos hacia acá, hasta la capital, la parte oeste. No es que en Villamella para Punta ya no hace falta, hace falta. Y sería bueno porque vive una gran cantidad de ciudadanos dominicanos. Ahora, si usted se pone a comparar, no es por compararlo, porque las dos partes necesitan el metro, la extensión del metro, pero en la parte de los Alcarrizos, que era casi, o es muy necesario porque Villamella no llega al lugar que debe llegar, pero tiene el metro y se le hace más corto montarse en el metro la gente de Punta, de allá de Villamella, que a esta gente de los Alcarrizos que no tienen. Pero es una obra muy costosa, muy, muy costosa. Se lleva, ve uno a veces el presupuesto superficialmente, porque uno está centrado en el presupuesto de lo que cuesta esos 7 kilómetros de metro. Me dicen que va más de 30,000 y algo de millones de pesos. Imagínese usted, y no ha concluido, pero por ahí es que va. 30,000 y algo de millones de pesos. Esos 7 kilómetros del metro en la parte oeste de la capital. Que eso va a montar y le va a decongestionar los Alcarrizos, porque usted tomar un vehículo, un carro de esos públicos, una guagua de los Alcarrizos para la capital es terrible. Entonces eso le va a facilitar a esa gran franja de la parte oeste de la capital, facilidad en todo el sentido de la palabra, económico, de salud y de todo. Entonces, ojalá que esa parte de esos 7 kilómetros en la parte oeste de la capital del metro, el próximo mes de ahora, el próximo año, el 26, el presidente lo inaugure y que el ciudadano que está aquí en la capital y en las dos partes tres y este, puedan tener, y norte, perdón, norte y oeste. Esas son las 3 partes donde están distribuidos el transporte del metro. En Santiago de los Caballeros, dicen algunos santiagueros, no lo dicen todos, porque yo no lo he escuchado a todos, dicen que esa obra no ha sido o no fue bien calculada, porque para el transporte allí en Santiago no va a ser el efecto que se esperaba. Nos dicen que para tomar la universidad, ir a la universidad, el transporte no llega hasta la universidad. Hay que tomar, si usted se monta en ese transporte, va a tener cuando llega ya a coger otro carro. Es decir, que usted se monta en el carro y llega a la universidad. Inverso a que si se toma el transporte distinto al vehículo, tiene que pagar 2 pasajes. No sé si eso tiene chance o la oportunidad de cambiar la ruta, no sé, o construirlo por otro lado, no sé. Que en Santiago es una de las provincias que más se ha invertido. El gobierno ha invertido alrededor de unos 150,000 millones de pesos. Santiago de los Caballeros, que es es la capital de las 14 o 13 provincias del Cibao, Santiago de los Caballeros. No sé por qué los santiagueros dicen que no ha hecho efecto
esa inversión que ha hecho el gobierno. Yo creo que de una manera u otra hace efecto, porque mire, en una provincia que un gobierno le dedique 150 mil millones de pesos, tiene que hacer efecto por cualquier lado. Independientemente de que a usted le guste o no, tiene que hacer efecto. Y los santiagueros, ahí hay todo tipo de seguidores de partidos, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo. Es verdad que todo no va a decir que y todo no es perfecto para gustarle a todo el mundo, pero cuando un gobierno, un presidente, invierte 150 mil millones de pesos, olvídese, algún efecto hace. Algún efecto hace. Y los resultados electorales, ya ustedes lo pueden ver, que han favorecido al Partido Revolucionario Moderno, independientemente de que haya votado un porcentaje muy bajo allá en Santiago, pero los resultados han sido a favor del Partido Revolucionario Moderno. Y en Puerto Plata es casi similar, no igual, pero en Puerto Plata también la inversión de parte del gobierno ha sido suficiente para que los puertoplateños se sientan satisfechos del presidente de la República. Deben sentirse, porque Puerto Plata, si recordamos los años 80 y algo, 90 para acá, Puerto Plata se fue al piso. Y es verdad que no solamente este gobierno, el gobierno pasado, pero más ha dedicado muchos recursos económicos a Puerto Plata. Sí, dice mi compañero José María que es que esas ciudades, esas provincias, esos pueblos tienen funcionarios que se preocupan por ellos, o no que tienen funcionarios, sino que tienen la suerte de tener esos funcionarios en el gobierno, y aparte que están en el gobierno, cercano ahí del presidente, tienen la voluntad de hacerlo, porque hay muchos de otras provincias que han estado cerquita al presidente, pero no han tenido la voluntad de ayudar a su provincia. Una cosa es que usted sea de esa provincia y cerca al presidente, y otra cosa es que usted tenga la voluntad de convencer al presidente de que vaya e invierta en esa provincia. Ahora, los gobiernos tienen que ser equitativos, justos, sí, tienen que ser equitativos, pero yo estoy de acuerdo con los santiagueros. Bueno, nosotros queremos que la inversión que nos vayan a hacer sean igual que el Producto Bruto Interno. Es decir, que lo que nosotros creamos, lo que nosotros producimos aquí. Yo no estoy de acuerdo, pero debe ser más que lo que le dan las otras provincias. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que a las otras provincias se les ignore o se les abandone porque no tienen esa producción parecida o semejante o igual que la de Santiago. Entonces, el presupuesto, como dijo la monjita, debe ser para todas las provincias.